Buenas tardes, mi nombre es Rogelio Guizar. Estoy aquí atendiendo un llamado de mi Señor, pero primero, más que nada, en mi fe, creyendo en la intercesión de mi Madre Santísima, quiero comenzar para que ella sea la que nos protege en este medio, en esta hora, diciéndole: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, como ya les había dicho, mi nombre es Rogelio Guizar. Estoy casado, tengo a mi esposa, tenemos 6 hijos, tenemos 5 nietos, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y estoy aquí para contarles una parte de mi vida, para compartirles lo que era mi vida anteriormente, hace algunos años atrás, pero sobre todo lo más hermoso que les voy a compartir más adelantito es lo que Dios ha hecho en mi vida. Primero quiero comenzar diciéndoles que no nomás yo, sino que muchos pasamos por ciertas situaciones en nuestra vida, en nuestra niñez. A la edad de 8 o 9 años, yo no tuve a mi padre murió cuando yo tenía un mes de nacido, le quitaron la vida a él. No lo conocí, crecí sin padre, pero desconociendo el amor de Dios también, porque no lo conocía. Y como les digo, a la edad de los 8 o 9 años, en mi inocencia, una niñez, donde mi madre trabajaba siempre y yo pues podía irme al lugar que yo quisiera. Empecé a conocer algunas amistades por ahí que, siendo yo un niño, los demás eran mayores, me comenzaron a enseñar la pornografía. Y lamentablemente fui creciendo con eso varios años, en una familia también que vivía en prostitución de alguna manera por ciertas necesidades. Pero como siempre, desconociendo a Dios, simplemente solamente escuchando que había un Dios, pero para mí era un Dios desconocido que no le daba ninguna importancia. Seguí creciendo. A los 13, 14 años me comencé a ser un poco rebelde. Ya no quería ayudar a mi madre, a pesar de que ella siempre trabajaba. Ella siempre trabajaba para darnos lo que necesitábamos, aun cuando pasábamos hambres. Había días que no teníamos comida, pero ella no dejaba de trabajar, siempre nos tenía un techo donde vivir. Se esforzaba en todo lo que ella podía para darnos lo que necesitábamos. Pero a través de las cosas que uno hace desde niño y no nos damos cuenta y comenzamos a hacer todas esas cosas encarnadas en nuestra vida, ataduras que nos llevan por el camino del placer, que pensamos que todo eso que hacemos nosotros es normal porque miramos que lo hacen los demás, lo hacen nuestros padres, nuestras familias, las personas más cercanas a nosotros. Y creemos que todo eso está bien porque llegamos a un punto donde miramos que aquel que mata, el que le quita la vida al otro, es el que hace el mal, no yo. Aquel que roba a mano armada, aquel que se despoja a los demás de sus bienes. Creemos que eso está mal, pero como yo no lo hago, estoy bien. Fui creciendo en ese ambiente, pero a la misma vez me defendía con un coraje hacia los demás, porque me hablaban de mi madre, lo que hacía ella, lo que hacía mi familia. Y no me daba cuenta que yo estaba sintiendo un enojo con mi madre. Y así yo fui comenzando a hacer ciertas cosas para sentirme fuerte. Pero no me daba cuenta de lo que yo estaba pasando. A la edad de 15 años, poco antes de los 15 años, conocí unas personas que estaban usando drogas. Yo lo sabía, pero no me ofrecían. Pero a la vez lo que yo estaba sintiendo en esa
frustración de lo que hacía mi madre y lo que yo pasaba por la pobreza, por las críticas y todo lo que me decían, yo mismo fui a decirles que si tenían droga para mí. Y ahí comencé yo a usar esa droga que me empezó a hacer un mal hijo. Un mal hijo donde llegué a perderle el respeto completamente a mi madre en todo sentido. En todo sentido, hasta llegar a ofenderla, a decirle malas palabras, hacerla llorar sin importarme nada de lo que ella sentía. Porque yo nunca supe agradecerle nada a ella. Ella siempre estuvo ahí. Ella siempre se dio como una madre a nosotros, a mí, a mi hermana. Tanto que llegó a adoptar una prima hermana como hija también. Y ella siempre lo hizo todo para darnos lo que necesitábamos a todos. Ella siempre me cuidaba. Yo decía, mamá, tú me cuidas más de la cuenta. No necesitas decirme nada, y empezaba a insultarla. Y ella siempre me empezaba a hablar de Dios y me decía que fuera a la iglesia, que fuera a misa. Ya en ese tiempo yo ya no quería saber nada de la iglesia, como estaba un poco más pequeño. Ahí sí me iba, porque también mi abuelita, la mamá de mi mamá, me inculcaba mucho, me llevaba mucho, ella servía en la iglesia, ella me llevaba ahí, pero simplemente como un niño curioso. Pero cuando vas creciendo tomas las decisiones equivocadas, y fue cuando yo completamente decidí no volver a la iglesia, no volver a ir a la misa. Entonces cuando ella me volvió a mandar para que yo fuera a la iglesia y que fuera a misa, para que me encomendara a Dios, como yo estaba en ese vicio de la droga, en el alcohol y en otras cosas, yo siempre la ofendía y le decía, en lugar de decirme esas cosas a mí, déselas a tu Dios. Ese Dios por el cual dices que tú vives y que está ahí, que dónde está, que no lo veo. Siempre diciéndole lo contrario de lo que ella me decía sobre nuestro Padre Dios. Llegó en el tiempo en que conocí una mujer, comencé a salir con ella, una niña más que nada. Era 3 años menor que yo en ese tiempo, pues yo tenía 16 años y ella acababa de cumplir sus 14 años. Comencé a salir con ella, pero antes de eso había conocido a otras mujeres, unas mayores que yo, donde mi madre también siempre estuvo ahí aconsejándome que no anduviera con esas mujeres. Y yo como siempre la insultaba, diciéndole que ella era peor que cualquier mujer. Pero como siempre, por vivir en mi ignorancia, por esa falta de conocimiento en mi vida, por esa falta de Dios en mi vida, siempre actuaba de esa forma. Yo no me daba cuenta porque creía que era normal, porque yo sentía que me defendía de lo que yo sentía, me defendía aún de aquellos que me insultaban en contra de mi madre, me defendía en ella y no me daba cuenta. Entonces cuando conozco yo a esta muchacha, esta jovencita, comenzamos a salir un tiempo, 8 meses. Había ciertas cosas en ella que me llamaba mucho la atención, sentía cierta paz con ella, pero no sabía. Yo no lo sabía, en ese tiempo no sabía nada. Si les digo que sentía esa paz, es porque ahora me doy cuenta. Entonces, siendo novios yo y ella, no me importaba a veces de repente dejarla por arrimármele a otra mujer. Sus padres no me querían por ser así con ella.
y ella decidió dejarme. Nos separamos, dejamos el noviazgo, pero después por alguna razón, algún motivo, ella le dijo a una muchacha por ahí que yo era su novio. Y regresamos otra vez. No duramos más de 8 o 9 meses cuando le hice la invitación para irse conmigo. Ella con 14 años, yo con 17 años. ¿Qué podíamos hacer, no? Unos niños. Pero ella aceptó sin darse cuenta con quién se había juntado. Una persona llena del mundo, una persona llena de tantas cosas, pero ella no lo sabía. Yo tomaba las decisiones conforme a lo que me ofrecía el mundo, ni siquiera lo que me ofrecía mi hermana, mi madre, mi esposa, nada. Ni siquiera yo no tomaba decisiones. Yo me dejaba llevar por las cosas que me ofrecía el mundo. Esos momentos eran muy placenteros. Parecía una felicidad completa, pero siempre yo esperaba el momento en que yo me iba a ir a divertir, para sentirme bien yo. A mí no me importaba lo que sentía, ni siquiera las personas con las que yo me juntaba para hacer el mal. Mi esposa, digo mi esposa porque ahora es mi esposa en el sacramento, pero en aquel tiempo pues era mi pareja. No se daba cuenta las veces que yo, aún ya estando juntos con ella, yo seguía viviendo mi vida como si ella no existiera. Mi madre la apoyó mucho, gracias a Dios, ella la apoyó mucho a ella, porque pronto tuvimos un hijo. Antes del año tuvimos nuestro primer hijo. Ella no cumplía todavía sus 15 años cuando tuvo su primer hijo. Aún así, no le daba importancia. Siempre metido yo en el placer, en mi egoísmo, en sentirme yo bien sin importar ni siquiera mi primer hijo. La insultaba. Tantas cosas que le llegué a decir que la corrí de mi casa. Y ella se fue. Se fue con nuestro hijo pequeño de 3 meses. Como siempre mi madre, en ese tiempo yo decía mi madre dándome lata, enfadándome. Y no sabía cómo quitarme yo de la presencia de mi madre, porque empecé a sentir mucho coraje con ella. Empecé a sentir en ese tiempo, y fue cuando yo empecé a sentir odio por ella. Yo llegué a sentir odio por mi madre. Me molestaba mirarla, me molestaba escucharla, me daba vergüenza decir que era mi mamá. Ella se arrima ahí a un lado de mí y me dice: vas a dejar que tu hijo se vaya, que se lleven a tu hijo, pues qué clase de padre vas a ser tú. En ese momento entró algo en mí que me dio tristeza, me puse a llorar y fui a buscar a mi hijo. Fui a enfrentar a los papás de ella para decirles pues que me había equivocado, pero quería seguir con ella y con mi hijo. Ella me dijo, su mamá, mi suegra, dice: pues yo no sé qué decirte, yo no quiero que ella se vuelva a juntar contigo, pero habla con ella y lo que ella quiera está bien. Pues como siempre, aún todavía no me conocía ella, regresó conmigo. Regresó conmigo, seguimos juntos ahí, pero algo que no les había contado se los voy a decir. En ese tiempo, cuando éramos novios, yo le decía a ella que yo estaba usando algo, pero no le decía qué exactamente, nada. Solamente un día yo hacía como que ella tuviera curiosidad para invitarla a que usara droga conmigo. Y lo que hice un día fue que yo puse droga en
lengua y le di un beso. Pero ella sintió y pues escupió todo eso, ¿no? Pero ella sabía todavía cuando se fue conmigo que todavía usaba esa droga y regresó conmigo. Dejé de usar esa droga cuando bautizamos a nuestro primer hijo. Eso me llevó a una pequeña depresión y ella estuvo ahí conmigo. Ya teníamos a nuestro segundo hijo, pequeño, de algunos meses. Pero yo seguía maltratándola. Le seguía siendo infiel. La dejaba sola. Pero siempre ella estuvo conmigo, ya estaba conmigo. Cuando yo comencé a salir de mi enfermedad, yo seguía haciendo el mal, porque esa enfermedad me llevaba a mí a estar de cierta forma en paz, porque lo único que siente uno en estos momentos de depresión es ganas de morir. No sabía lo que hacía de cierta forma porque esa enfermedad me hacía mucho daño. Pero siempre estuvo ahí mi esposa, mi madre, atendiéndome por unos 2 meses. Pero siempre cuando ya estaba completamente recuperado, teníamos 2 hijos. Ya mi hijo el mayor tenía 7 años y el que le seguía tenía 4 años. Yo había hablado con mi esposa que yo no quería más hijos, pero ella quería tener una niña y yo le decía que hasta que mi hijo el más chico tuviera 10 años. Ella estuvo de acuerdo que pasara así, pero yo seguía con mis ataduras, mis pecados, con aquellas cosas malas encarnadas en mí, siguiendo haciéndole daño a todo el mundo. Hacía daño a todo el mundo que me rodeaba, a mi familia, los insultaba, malas palabras, siempre siendo prepotente con cada uno de ellos, hermanos, hermanas, primos, todas las personas. Mi esposa entonces en ese tiempo también sale embarazada y yo no me daba cuenta. Hasta los 3 meses me dice ella que creía que estaba embarazada. Y yo pues como siempre la insultaba. Y lo único que le dije, pídele a Dios. Me recuerdo de esas palabras, aun cuando yo no quería saber de Dios, me recuerdo de esas palabras. Le dije, pídele a Dios que sea una niña porque es el último hijo que vamos a tener. En ese tiempo, como desde el principio, no dejaba yo de serle infiel a ella, andando con otras mujeres, sin importarme que ella se diera cuenta. No me importaba. Mi madre siempre me perseguía, atrás de mí siempre, porque ella sabía que andaba con otras mujeres y iba atrás de mí, me seguía por el camino para decirme que dejara de ser así. Pero yo, ¿cómo iba a dejar de ser así si era lo que me hacía feliz? Era lo que me hacía sentir bien a mí. Y como siempre, ¿no? Sin importar lo que los demás sentían. No me importaba lo que sentía la mujer con la que yo estaba. No me importaba lo que sentía mi madre, mi esposa. No me importaba lo que sentían mis hijos. Nada, porque yo solamente sentía bien, sentía placer, sentía bonito, sentía lo que yo quería sentir en esos momentos. Cuando empezaba a sentirme oprimido en casa porque estaba con mi esposa y mis hijos, tenía que salirme a la calle a buscar ese placer que me daba el mundo, allá afuera, la calle, los amigos, amigos, todo eso. Llegó el momento cuando dio a luz a nuestra hija
en ese momento había una persona que iba y abrazaba a nuestra hija. Esa persona, estábamos saliendo con ella. Mi esposa se dio cuenta y fue donde ella tomó una decisión. Eso todo pasó en mi pueblo, en México. Tomó esa decisión de que dijo, sabes una cosa, yo me voy con mi familia. Y todavía, reconociendo hasta este momento, en ese tiempo, dije yo, la mejor mujer del mundo la tengo yo. Es mi esposa y mi madre. Que mi madre que me dio a luz y por todo lo que ella me atendió estoy aquí también. Mi esposa me dice que se venía con su familia y que sí, que quería hacer yo, que si me quería ir con ella me fuera. ¿Por qué siendo tan fácil y decirme, sabes qué? Me voy, me separo de ti. No, me hizo la invitación para seguir con ella. Pero yo tan ignorante, tan débil de sabiduría, falto de sabiduría, pensé, me quedo, me voy. Mi madre, como siempre, tienes que irte con ella. Tomé la decisión de venirme con ella a este país, aquí a Estados Unidos, con su familia. ¿Pero a qué vine con ella? A hacerle el peor daño que se le puede hacer a una gran mujer, a una mujer. El hombre machista, egoísta, que cree que por ser hombre tiene derecho a lastimar al ser humano, que cree que porque lleva el alimento a casa, que porque da lo que necesita la familia, tiene derecho a hacer daño. Y todo eso lo hacía por mi egoísmo y el placer. Conocí a otra mujer. Me separé de mi esposa por un tiempo. Ella se dio cuenta y aún ella todavía me decía que quería que yo dejara a esa mujer y a mí no me importaba. Pero llegó el tiempo que me dijo, si tú no dejas a esa mujer, nunca vuelves a ver a tus hijos. En ese tiempo yo miraba como pueden mirar muchos, que se le llama la mujer chantajista. Y lo podía mirar como un chantaje porque yo no me daba cuenta quién era Dios. Yo no sabía de Dios nada. Yo podía decir que era católico. Yo podía decir que fui a misa, pero yo no sabía qué era eso. Yo solamente escuchaba la palabra Dios y no me daba cuenta, pero solo miraba que mi pareja me chantajeaba porque ella quería que hiciera que yo hiciera lo que ella quería. Yo, ¿cómo voy a hacer lo que una mujer quiere? No, yo soy machista, yo soy hombre. La mujer tiene que hacer lo que el hombre diga. Entonces tomé la decisión. En ese tiempo vivía en el estado de Washington. Tomé la decisión de venirme al estado de California con mi hermana, porque así fue como dijo mi esposa. Vete con tu hermana y después me voy yo contigo. Tomé la decisión, me separé de la otra mujer y me vine con mi hermana. Y al poco tiempo, mi esposa se vino conmigo, con mis hijos. En ese tiempo ya teníamos 4, porque cuando habíamos pasado para este lugar, mi esposa ya venía embarazada del 4º hijo, que se llama Brian. Este niño nació solo con su mamá, yo no estuve ahí con él.
cuando ella llegó conmigo, yo sentía más, no puedo decir amor porque en mí no había amor. Si les digo que era amor es mentira. Yo no tenía amor. Yo no podía decir que quería a mis hijos o que amaba a mis hijos. ¿Por qué les digo esto? Porque en ese tiempo, cuando llegó mi esposa con mi hijo tan pequeño, quería refugiarme en él. Buscaba un refugio en él porque estaba yo separado de la otra mujer. Y no aguantaba estar ni siquiera con mi hijo 10 minutos, porque sentía más tristeza estar lejos de esta otra mujer. Nada podía llenar mi vida. Mi vida estaba vacía estaba vacía de Dios, simplemente. Yo podía haber tenido todo el dinero que buscaba en ese tiempo. Podía haber tenido el placer de tantas mujeres en ese tiempo. Y yo hubiera seguido igual de vacío. Y sobre todo, lo peor, dañando a mi familia. El único que yo sabía hacer. Yo no puedo decir que sabía trabajar, que sabía llevar esto, porque a veces no trabajaba. Lo que sabía hacer era dañar a mi familia. Dañar a las personas que verdaderamente me amaban, me aman. Cuando llegamos a este estado de California, yo sentía todavía esa inclinación de seguir haciendo todo ese mal, pero no sabía qué dejar de hacer, y volví a caer en la droga nuevamente. Busqué el refugio en la droga para dejar de buscar mujeres, pero todo me llevaba a lo mismo. La droga, el alcohol, las mujeres, pornografía, tanta cosa que hay en este mundo. Llegó un tiempo en que el trabajo se escaseó en este país. Me quedé sin trabajo, pero como siempre, mi esposa ayudándome, buscando la forma yo de irme a otro estado. Estuve a punto también de regresar a mi pueblo, pero ella me dijo: yo allá no te sigo. Y ella me explicaba la razón, y ella tenía razón. Pero siempre reconozco que el chantajista era yo, porque siempre ella optaba por hacer lo que yo terminaba diciendo, estuviera mal o estuviera mal, o bien, no importaba. Llegó el día en que encontré un trabajo. Alguien me invitó a trabajar. Recuerdo que yo podía haber empezado a trabajar un día, tal día. Preferí no ir por quedarme drogado. Pero comencé a trabajar. Pero para ese tiempo yo ya tenía casi 3 años en las drogas, en el alcohol. Mis hijos, los más grandes, comenzaron a encontrar la droga donde yo la escondía. La agarraban y le preguntaban a su mamá que si qué era eso. Ella le decía: es algo de tu papá que quiere para un remedio. Ella ponía cualquier excusa, como siempre, para esconder la maldad que yo hacía. Yo ya sabía el daño que yo me estaba haciendo cuando yo usaba esa droga. Mi ojo izquierdo comenzaba a llorar y el hueso de mi nariz lo sentía muy dañado. Pero yo no sabía cómo dejarla.
Yo no sabía qué hacer, duré todavía 6 meses más. Cuando llegué, un día tomé la decisión y dije, no vuelvo a usar más esto. Recuerdo que lo hice primero por mis 2 hijos y después por mí. Le doy gracias a Dios porque sé que Él fue el que estaba ahí. Porque siendo yo quien era, yo no hubiera podido decir, lo dejo por mis hijos, no. Mi egoísmo era más grande. Cuando llegué a tirar lo último que estaba ahí, tenía 2 meses cuando había dejado de hacer eso. Y volví a caer en depresión. Volví a caer en una depresión que no le deseo a nadie, a ningún ser humano. No me importa la clase, raza, no me importa, a ningún ser humano le deseo esa enfermedad. Porque solamente te quieres morir. Dejé de trabajar porque ya no podía ir a trabajar, no podía manejar. Era una enfermedad tremenda, una enfermedad que solamente me tenía sin comer, sin dormir, sin poder hacer nada. Me hacía sentir el más débil del mundo. No tenía fuerzas a veces ni para caminar y solo me quería morir. Llegó un tiempo cuando yo comencé a ver a mis hijos. Yo miraba a mi hijo, el más pequeño, tenía menos del año. Era el 5.º hijo que teníamos. Pero algo que pasó antes de eso, cuando mi esposa salió embarazada de este 5.º hijo, Ángel David, llegó mi pensamiento. Un pensamiento llegó a mí, por el cual ahora todavía te lo puedo decir y siento tristeza, angustia, siento algo en mí, nomás de compartirte este pensamiento. Le dije a mi esposa que si estaría bien que lo abortara. Gracias a Dios ella, aunque lo pensó, ella sabía que nunca lo iba a aceptar. Se siente como uno puede dañar a tus hijos estando en el vientre de su madre. Porque este niño fue creciendo con eso. Pero gracias a Dios Él está con nosotros. Él está con nosotros y fue una parte en mi vida en esa depresión Él. Que a pesar de que cuando yo lo miraba gateando y lo miraba que se paraba, llegó el día en que empecé a desconocerlo. Solamente lo miraba como no sé explicarlo, una criatura, algo que se mueve. Empecé a mirar a mis otros hijos de la misma forma porque yo estaba perdiendo mi memoria. Yo ya no sabía quién era yo. Yo me olvidaba completamente lo que había hecho un día antes. Yo ya no me acordaba de quién era yo antes en mi vida. Y solo quería morirme. Cuando tomaba la decisión de salir afuera porque yo quería irme a que alguien me quitara la vida, aventarme de un puente, llegaba el momento en que sentía miedo y le decía a mi esposa, no puedo estar aquí, necesito irme de aquí. Y ella me decía, vámonos, yo voy contigo. Cuando ella se iba conmigo, yo caminaba, pero yo no sabía para dónde iba, dónde estaba, yo no sabía nada de mí.
Cuando regresábamos a casa después de 2, 3 horas, 4 horas, en cuanto yo entraba a la puerta, lo primero que hacía era comenzar a llorar, a llorar, a llorar por horas. Tenía que irme a encerrar al cuarto. Lloraba hasta por 5 horas sin parar. Pero yo comenzaba a decirle: Dios, si tú existes, ayúdame con esto que estoy pasando. Virgencita María, ayúdame, quítame esto que estoy sintiendo. No sabía qué hacer, solamente lloraba y le pedía a Mamá María y a nuestro Padre Dios: ayúdame, Señor. Lloraba, lloraba de rodillas, acostado, tirado en el piso. Siempre estaba ahí. Esto fue un proceso de entre 3 y 4 meses. Y mi esposa siempre ha estado ahí. Aún en ese tiempo después, yo le seguía haciendo daño y no me daba cuenta. Podemos decirle malas palabras a nuestra pareja, a nuestros hijos. Podemos decirles tantas cosas, golpearlos porque me enojé, golpearlos, hacerles tanto daño y no me daba cuenta de lo que estaba haciendo por el egoísmo y el placer. No tomaba en cuenta cuánto me amaba mi esposa, cuánto me amaba mi madre, porque siempre estuvieron en mis enfermedades. Cuando yo salía de mis enfermedades les seguía haciendo daño. Pero gracias a Dios, yo no sé qué estaba pasando en mi vida. Esa depresión hace exactamente 11 años. Cuando yo salí de esa depresión, me sentía agradecido con mi esposa. Y la promesa que le hice a Dios y a la Virgen María fue nunca más volver a usar ni a probar ninguna droga, si ellos me ayudaban a salir de eso. Le doy gracias a Dios porque Él es el que me da la fuerza. Nunca más he vuelto a probar ninguna droga. Nunca más me volví a emborrachar. Tomé la decisión de decirle a mi esposa algo que yo sabía que no lo iba a creer. Llegué ahí con ella y le dije: ¿te quieres casar conmigo? Ella se volteó, dijo: estarás borracho, estarás, no sé. No me creía. Le dije: ven, siéntate, vamos a sentarnos. De verdad, ¿te quieres casar conmigo? Ella se sonrió y me dice: ¿me estás diciendo en serio? Le digo: sí. Pero yo no sabía por qué lo decía. Y les digo, en el fondo de mi corazón yo tampoco sabía por qué me quería casar con ella. En poco tiempo nos casamos, recibimos el sacramento. Y ahí fue cuando yo volví a comenzar a ir a misa. Pero recuerdo que yo seguía yendo a misa con la misma distracción. Yo venía a misa a criticar, a mirar las personas, a mujeres con poca ropa. O sea, yo no sabía qué era la misa, yo nunca escuché la misa, la palabra de Dios, yo no sabía el sacrificio en el altar, nada. Yo solo venía por venir. Pero había algo que me hacía sentir bien, pero no me daba cuenta. Me daba cuenta cuando pasaba un domingo y yo no venía a misa, me daba cuenta en esa semana que algo faltaba en mi vida. Y seguimos ahí. Pero había algo en mí que me hacía indigno de conocer a Dios, de acercarme a Dios. Pero Dios siempre tenía la puerta abierta para un pecador como yo.
Y estoy seguro que tiene la puerta abierta con sus brazos extendidas para ti, hermano, para ti, hermana. Él está esperando cuando tú quieras ir. Mi vida continuaba con mi esposa, mis hijos. Nos regaló otro hijo dentro del sacramento del matrimonio. Pero los podía mirar ahora sí con un poco de amor, sin darme cuenta que Dios me bendecía por el sacramento del matrimonio. Y seguía yo ahí haciendo ciertas cosas con las cuales ofendía todavía a mi esposa. Le seguía haciendo daño a mi madre cuando estábamos en discusión. Le seguía gritando todavía. Hasta que un día llegamos a vivir a una casa, juntos. Mi madre, mi hermana, yo, mi esposa y mis hijos. En el lado de derecho, en la otra casa, está una persona que me empezó a invitar a un grupo de oración y me compartía de la palabra de Dios, pero yo nunca me molesté con él porque me hablaba de Dios. Siempre estaba dispuesto a escucharlo, pero nunca le dije sí voy a ir. Solo le dije alguna vez, un día voy a ir. Él me dijo esa vez, dice, eso que tú me dijiste me gustó. Porque para mí siempre era más importante es ir a un cumpleaños de mi familia. Cualquier lugar fuera de Dios para mí era mejor. Y no tenía tiempo yo para conocer a Dios. Eso es una parte de mi vida pasada, pero podemos hablar tanto de nuestra vida, donde tú, hermano, hermana, un día puedes estar dando testimonio de lo que era tu vida pasada y de lo que es tu nueva vida. Así como Dios me ha dado el privilegio de estar aquí, compartiéndote mi vida pasada y compartirte lo que Dios ha hecho en mi vida. Quiero compartirte la palabra de Dios basado en lo que te compartí de mi vida. ¿Quién era yo sin el Señor? Dice la palabra de Dios en Sabiduría, el libro de la Sabiduría. Los impios, sin embargo, llaman a la muerte con gestos y palabras. Ven en ella a una amiga y se han prendado de ella. Han hecho con ella un pacto y se hacen merecedores de caer en sus manos, partiendo de falsos razonamientos. Sacan estas conclusiones: nuestra vida es corta y llena de decepciones. Tendremos un fin y será sin remedio. Nunca se ha visto que alguien haya subido del mundo de los muertos. Nacimos por pura casualidad y cuando lleguemos al final será como si no hubiésemos existido. Nuestro soplo vital no es más que el vapor de nuestro aliento. Nuestro pensamiento salta como una chispa de latido de nuestro corazón. Cuando llegue a extinguirse, el cuerpo regresará al polvo y el espíritu se dispersará como una bocanada de aire. La vida solo hay una y hay que vivirla como uno le plazca, como uno quiera vivirla. Ese era yo. Yo quería vivir y disfrutar mi vida en el placer.
Pero llega ese día cuando tomo la decisión de ir a una posada en el mes de diciembre del 2014 y nos vamos con mi familia a esa posada y nos comienzan a hablar de nuestro guía espiritual. Le llamo mi guía espiritual porque ahora lo conozco, ahora tengo un poco de conocimiento de lo que es el Señor en la palabra, nos da el conocimiento. Y me empiezan a hablar de este sacerdote y a mi esposa. Y parecía que nos tenían separados, pero en ese momento yo miraba cómo la gente actuaba en oración diciéndole al Señor: gracias, Señor, por lo que nos das. Y comenzaba la gente a alabarlo, a brincar, a mover las manos, a hablar en otras lenguas, le llamamos nosotros, en las lenguas que el Señor te da para comunicarte con Él. Pero yo en ese momento decía: toda esa gente está loca. Ahora entiendo por qué les dicen locos a esta gente. A mi esposa estaba en otro lugar ahí, no me compartía nada, pero sabía que ella estaba también observando. Cuando le dicen del Padre Domingo, se llama él Padre José Domingo. Gracias a Dios por nuestro sacerdote. Le dice: el sacerdote es así, hace esto, hace aquello, no compartían todo y a mí no me importaba. Yo en realidad yo solamente fui a la posada para, ustedes saben, ¿no? A comer tamales, a comer. Yo solamente eso iba. Yo no iba a conocer al Padre ni a conocer a Dios ni nada. A mí no me interesaba, no quería, yo no me importaba nada. Cuando salimos, mi esposa sale porque quería que el sacerdote nos diera la bendición. Yo le dije a ella: no, porque tengo que trabajar, vámonos. Ella quería quedarse. Yo agarré a mis hijos, me los llevé a la camioneta y los subí. Y ella: que ya está desocupado el sacerdote, ven. Me enojé tanto que bajé los niños. A uno me recuerdo que hasta lo agarré casi del pelo, lo bajé, vamos. Llegamos ahí y el padre ya se iba. Yo agarré la puerta de la camioneta y se la abrí, estaba enojado. Le dije: Padre, si nos da su bendición. Este sacerdote salió de la camioneta como una humildad tan grande. Claro que sí, hijo, yo les doy la bendición. Nos da la bendición a cada uno de nosotros y nos da un abrazo. Cuando abrazó a mi hijo Brian, en ese tiempo él tenía 13 años. Cuando lo soltó de darle el abrazo, mi hijo comenzó a llorar. Estaba al lado mío y el padre estaba al otro lado. Y mi niño comenzó a llorar y llorar. Y lloraba, yo lo miraba, pues decía: ¿por qué llora? Cuando yo volteé a preguntarle al padre por qué lloraba mi hijo, el padre solamente me dijo: hermano, no te preocupes. Tu hijo está más bien de lo que tú piensas. Yo me quedé pensando: ¿qué tiene ese sacerdote? Me fui para la casa, por el camino, pensando: ¿qué tiene ese sacerdote? ¿Por qué mi hijo lloró? Me invitaron que siguiera yendo al grupo de oración los martes a las 7 de la tarde. Pero como a mí no me interesaba, yo no fui, no iba. Mi vecino me vuelve a invitar, me dice: va a haber una misa de sanación y va a venir el Padre José Domingo. Oh, yo voy a ir. Yo voy a ir para mirar qué es lo que tiene ese sacerdote. Llegué con mi esposa, llegamos a la misa y el sacerdote comenzó a hacer la oración de sanación, oración de sanación, liberación. Pero como a mí no me interesaba, yo solamente miraba al sacerdote, qué es lo que hacía y qué había en él. ¿Por qué mi hijo lloró cuando él lo abrazó? Hubo algo en ese momento que no pude estar de pie y me tuve que sentar. Era el único que estaba sentado, todos los demás estaban de pie orando al Señor. Cuando yo estaba sentado, yo sentí algo que empezó a abrazarme por la espalda. Y yo volteé para mirar quién era y no había nadie cerca de mí, ni siquiera mi esposa. Mi esposa estaba como unos 3-4 pies retirado de mí. Pero yo había sentido muy bien y seguí otra vez sentado y agachado con mi cara abajo, escuchando claramente la voz del sacerdote y todo lo que él decía. Cuando terminó la misa, salí y yo me sentía diferente. Yo sentía algo en mí, pero yo no sabía qué era.
Yo nunca supe qué era lo que había estado abrazándome, que mi piel se erizaba y yo no sabía qué era. Hasta otro día me di cuenta, porque yo era una persona que maldecía todo el tiempo. En mi trabajo nadie me quería, ninguno de mis compañeros me quería, ninguno quería escucharme hablar. Había unos hermanos por ahí de otras denominaciones, pentecostés, evangélicos, que cuando me escuchaban hablar, hasta hacían sus ojos más grandes mirando cuántas palabras malas decía yo. Yo no podía empezar a trabajar si no decía malas palabras. Ese día llegué al trabajo y cuando miré la primera oportunidad de comenzar a decir malas palabras, no pude. Había algo que venía en mi garganta y se me hacía como un nudo, una bola en mi garganta. Y algo me decía como que no tenía que decir. Entonces comencé a sentir como vergüenza, porque ya no podía decir malas palabras y yo necesitaba decirlo para que me escucharan mis compañeros. Y lo que hacían ellos cuando yo llegaba, la mayoría se subían a los carros y se iban, no me saludaban. Me dio vergüenza conmigo mismo y me tuve que ir a trabajar al trabajo. Cuando llego ahí al trabajo, estaban 4 personas, 4 compañeros míos, y no sabía qué hacer. No podía decir malas palabras, no podía. Aunque yo lo intentara, no podía. Se me hizo el día tan largo que después de agarrar el almuerzo, le hablé a mi esposa y le dije, no sé qué está pasando conmigo. No sé qué está pasando, pero quiero irme a la casa. Y me decía ella, si te sientes mal, vente. Le digo, no me siento mal, pero no sé qué está pasando. Cuando llego a la casa y empiezo a hablar con ella y le digo, es que está pasando así. Se me salió decir una palabra que ahora puedo decir que es mala, porque ante los ojos de Dios, gracias a Dios, puedo mirar lo que es bien, lo que es mal. Una palabra pequeña, y yo sentí que alguien me reprendió, alguien me regañó, me dijo, ¿qué dijiste? Y ya cuando le compartí a mi esposa, le dije, ¿sabes? Yo voy a ir al grupo de oración. Pero yo quería ir al grupo de oración para mirar qué había en la iglesia, qué había ahí en la iglesia, porque ya en el sacerdote yo no había encontrado nada. Yo lo iba a encontrar allí en la iglesia, en el grupo de oración. Había días que yo iba para el grupo, pero iba todo molesto, enojado con mi esposa, a punto de regresarme, estando ya en la puerta de la iglesia. Yo quería regresarme, molesto, enojado. Entrábamos al grupo, se terminaba el grupo y yo salía feliz. Y yo decía, yo voy a seguir aquí. Pero yo quería buscar quién era el que estaba ahí. Yo quería saber qué era lo que había, que estaba cambiando mi vida. Yo no sabía todavía. Entonces llegó ese gran día que para mí, le digo a mi esposa, ¿sabes? El día más feliz de mi vida. No puedo decir que es cuando te conocí, cuando me casé contigo, cuando nació mi primer hijo. Te mentiría. Llegó el día más feliz de mi vida. Octubre del 2015. Un retiro. Se llama Seminario de Vida en el Espíritu. Llegó ese día cuando estábamos viviendo este retiro. Los temas, las charlas, la alabanza, la oración, que yo ya sabía un poquito de qué se trataba todo esto, pero no sabía quién iba a entrar en mi vida. Se llegó el momento de la oración principal, el Espíritu Santo. Cuando estaban terminando el tema, un hermano ahí dando ese tema, recuerdo, estaba yo sentado en la segunda fila y como 10 minutos antes de que terminara, mi corazón comenzó a latir como nunca en mi vida. Yo miraba mi camisa y la ponía tallada sobre mi piel, y yo miraba cómo la camisa se movía y tenía miedo porque no sabía qué estaba pasando. Cuando terminó el hermano,
lo curioso es de que él tenía que salir por el otro lado y pasó por donde yo estaba. Y le digo, hermano, tengo una pregunta. Dice, pregúnteme, dice. Le digo, es que hace unos 10 minutos, 15 minutos mi corazón está así latiendo fuerte, no sé qué estaba. Va y pone su mano en mi pecho, en mi corazón. Y yo sentía que mi corazón quitaba su mano, que no quería. Y ya quita su mano y me abraza. Cuando me abraza dice, no te preocupes, hermano. El Espíritu Santo está obrando en ti. Pero cuando Él me tenía abrazado, yo sentía que mi corazón lo quitaba. Pero cuando Él me dijo eso, yo estaba esperando. Me quedé esperando. Estaba esperando. Y yo dije, Señor, ahora sí te voy a conocer. Ahora sí voy a saber quién eres. Cuando estaba ahí, llegó la oración, pero no era lo que yo esperaba. No era lo que yo esperaba. Era algo más grande. O sea, es algo de locos. Es algo de locos. Pero es una locura que les invito a que vayan a vivirla. Si estoy aquí es por gracia de Dios. Es porque Dios ha sido bueno y sigue siendo bueno conmigo, no porque yo sea bueno. No, yo estoy aquí porque en mi curiosidad por conocer a Dios, por saber quién era el que hacía eso, se ha mostrado conmigo y me ha dicho en ese momento de oración, en ese encuentro. Por eso a mí me encanta mucho la vida de San Pablo en los Hechos de los Apóstoles. Encontramos en el capítulo 2, en el capítulo 9, 8, 9, no recuerdo bien, la conversión de San Pablo. En el tiempo que él se convierte ahí puede mirar esto que yo me pasó. A mí me encanta. ¿Por qué? Porque cuando yo tuve ese encuentro con el Señor, el Espíritu Santo va y me muestra, me dice, yo soy al que tú buscas. Yo soy al que tú buscas. Ese momento es algo hermosísimo. En ese momento yo no sé quién supo ahí, no sé cómo sabían. Me dijeron, aquí está tu papá, dale un abrazo a tu papá. Experimentar eso hermoso de cómo Dios te puede llevar a abrazar a tu padre cuando ni siquiera lo conociste. Es hermoso, no sé, no merezco eso yo, pero Dios es bueno, Dios es grande, Dios no es una palabra, Dios es una persona que te muestra todo el amor si tú quieres. Dios ha cambiado mi vida, ahora puedo decir, amo a mi esposa. Tuve esa experiencia de decirle, no te amo por cómo te ves. Te amo como eres de adentro. El Señor me mostró una vez el alma de mi esposa. Todos sabemos, pero a veces no queremos reconocer. La hermosura del ser humano se acaba. Pero el alma, si tú te vas al alma de tu pareja, de tu esposa, la puedes amar. La puedes amar como no te imaginas. Te puedes dar a ella como ella se da a ti y sin esperar nada a cambio. Dios me ama. Lo único que espera de mí es que lo siga, que lo conozca, que lo busque todos los días. La felicidad más grande que yo he podido conocer es dejarme abrazar por Dios. Es entregarme a Dios, lo cual no es fácil, no ha sido fácil. Tengo 4 años conociendo de Dios. Tengo problemas, enfermedades, situaciones difíciles, pero me refugio en la paz de Jesús. Jesús me dijo y me dice en su palabra, como te lo dice a ti, no lo dice a todos. Yo les doy la paz. La paz que Jesús nos da es esta. No la paz que te da el mundo. Yo he experimentado en la paz del Señor que en medio de mis problemas sigo en paz, en esa paz de Jesús, que es la paz que me da a soportar problemas. Sabemos que hay problemas que no tienen solución.
y puedes estar con ellos porque estás en la paz de Jesús. Yo te invito, hermano, hermana, a que te des la oportunidad de verdaderamente ser feliz, porque si tú eres feliz, todos los que te rodean van a ser felices. Soy pecador, no soy santo, pero camino para llegar a la santidad. Seguimos pecando, sigo pecando, pero trabajo con todas mis fuerzas en cumplir los mandamientos de Dios para poder amar a mi prójimo y poderme amar a mí mismo. Date la oportunidad de conocerle. La sabiduría del mundo se va a acabar un día. La sabiduría de Dios prevalece para siempre, por los siglos. Desde antes que existiera el mundo, la sabiduría ya estaba. Se podrá acabar el mundo, acabar la tierra, todo, pero la sabiduría de Dios sigue. Te podrán dar la razón en muchas cosas por las cuales tú opinas. Y no voy a meter políticas ni nada, no. En lo que tú piensas, te podrán dar la razón. Pero fuera de Dios, estamos equivocados. Te lo digo por experiencia. Muchos de mis familiares me daban la razón en muchas cosas, en problemas, en pleitos de nuestra familia. Pero le doy la gloria al Señor, porque Él me ha mostrado que el día de mi depresión, el día que tomé la decisión de dejar las drogas, el día que dije voy a ser feliz a mi esposa, el día que empecé a cambiar toda mi vida, Él ya estaba conmigo, Él ha estado conmigo todo el tiempo. Cuando yo hacía lo malo, alguien se preguntaba, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Dónde está Dios? Porque somos egoístas, no queremos sufrir. Yo le doy la gloria al Señor cuando hay problemas, enfermedades. Hace 2 años mi esposa estaba embarazada y perdió al bebé. Estaba yo en un servicio que me habían invitado para servirle al Señor en un retiro con mi esposa. Mi esposa ahí se puso mala. Mi esposa ahí nos fuimos al hospital. Ese día perdió al bebé. Y yo no le dije, Señor, ¿por qué me haces esto? No, le dije, Señor, ¿por qué pasó esto? ¿Para qué pasó esto? Dime, muéstrame. Y el Señor te lo muestra si tú quieres. El Señor te muestra por qué sufres. El Señor te muestra por qué tienes esos problemas. El Señor te revela todo. Pero encuéntrate con Él. Te invito a que te encuentres con Él. Primeramente Dios, cuando se acabe esta pandemia, cuando regresemos a nuestras actividades, va a haber nuevamente esos retiros a los cuales te invitan para que te encuentres con el Señor. No desaproveches. Búscalo. Déjate encontrar. No, solamente déjate encontrar. No busques la verdad. Déjate encontrar por la verdad. Y mirarás la gloria del Señor como Él se muestra en nuestras vidas. Dios es amor. Les comparto y termino con esto, compartiéndole la palabra. Después de tanto que buscaba yo en el mundo, bienestar, buscaba yo tantas cosas, dinero, lujos, que nunca pude encontrar, pero encontré al Señor y me encantó la palabra cuando fui a un retiro y me dan un gafete con un texto bíblico. Y decía esto, al tener en Filipenses 3:7, al tener, sin embargo, a Cristo, consideré todas mis ganancias como pérdidas. Más aún, todo lo considero al presente como peso muerto, en comparación con eso tan extraordinario que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. A causa de Él, ya nada tiene valor para mí, y todo lo considero como basura, mientras trato de ganar a Cristo. Palabra de Dios. El valor más grande en mi vida es mi familia. Dice alguien que primero está Dios
después tu familia, después el trabajo. Pero hay alguien que dijo y me puso a pensar, y el Señor es bueno, y nuestro Dios, nuestro Padre Dios, el Espíritu Santo te ilumina. Primero está tu familia, después está el trabajo y después está Dios. Porque Dios está en tu familia, Dios te bendice con el trabajo y tú vas a la iglesia a agradecer a Dios por todas las bendiciones que te da. Está en ti. La gratitud te lleva a amar más. La entrega a Dios te lleva a conocerte más. Yo todavía tengo mucho que conocerme en mi vida. Yo te invito, hermano, hermana, que a través de este video abras tu corazón para que te lleve a encontrarte con Él. En tu Biblia, la palabra de Dios, en la Santa Misa, en alguna invitación, en un grupo de oración. Abre tu corazón por cualquier situación que estés pasando, por curiosidad como yo, curiosidad de querer conocer quién es el que hace obras tan grandes, quién es el dueño de todo lo que existe. Abre tu corazón y déjate encontrar por el Señor, y vas a mirar verdaderamente el amor, y vas a comenzar a amar a tu familia, a darle más importancia a lo que de veras tiene valor. Y no busques a Dios fuera de ti. Dios está en tu corazón. Solo déjate llevar por Él. Dios los bendiga siempre.